Hay una verdad que todo almirante naval conocía en 1943. No se puede hundir un acorazado con algo del tamaño de un autobús. Es física básica. Un acorazado como el Tirpitz desplaza 42.000 toneladas. Su blindaje lateral mide 12 pulgadas de acero endurecido. Su cubierta, 4 pulgadas adicionales. Está diseñado para resistir proyectiles de 15 pulgadas disparados desde otros acorazados, para sobrevivir impactos de torpedos de 1.000 libras. Para dañar seriamente una bestia así, necesitas otra bestia, otro acorazado, una flota de bombarderos pesados, tal vez un submarino de tamaño completo con torpedos múltiples. Necesitas masa, necesitas potencia de fuego. Lo que no necesitas es un submarino enano tripulado por 4 hombres. Y sin embargo, la Royal Navy británica había construido exactamente eso. Lo llamaban X-Craft. Medía 51 pies de largo, 5 pies y medio de ancho. Pesaba 30 toneladas cuando estaba sumergido. Comparado con el Tirpitz, era un juguete, una broma, algo que harías flotar en una bañera, no en un fiordo noruego defendido por la armada alemana. Los alemanes lo sabían. El Tirpitz estaba anclado en el Kafjord, profundo en territorio noruego ocupado, rodeado por redes antitorpedo, protegido por destructores, patrullado por aviones, defendido por baterías costeras. Era una fortaleza flotante en una fortaleza natural. Winston Churchill lo llamaba la bestia, no por su ferocidad en combate, sino por algo peor, por su mera existencia. Mientras el Tirpitz estuviera operacional, la Royal Navy tenía que mantener flotas enteras en reserva, listas para responder si el acorazado alemán salía a atacar los convoyes del Atlántico. No tenía que hacer nada, solo existir. Y al existir, ataba recursos aliados masivos que se necesitaban desesperadamente en otros lugares. Los británicos habían intentado hundirlo antes. Bombarderos Lancaster lanzaron ataques. Fallaron. Los fiordos noruegos estaban demasiado protegidos, demasiado estrechos para bombardeos efectivos. Submarinos convencionales intentaron penetrar las defensas. No pudieron acercarse lo suficiente. Así que la Royal Navy tomó una decisión desesperada. Si no podían destruir al Tirpitz con armas convencionales, usarían algo inconvencional. Algo tan pequeño, tan aparentemente inofensivo, que los alemanes no lo verían como una amenaza hasta que fuera demasiado tarde. Usarían los X-Craft. Y en septiembre de 1943, 6 de estos submarinos enanos zarparon a Noruega. Su misión era simple y suicida: deslizarse bajo las defensas del Tirpitz, colocar cargas explosivas bajo su casco y escapar antes de que explotaran. Las probabilidades de supervivencia eran estimadas en menos del 50%, probablemente mucho menos. Pero si tenían éxito, cambiarían el equilibrio de poder naval en el Atlántico. Su nombre era Basil Charles Godfrey Place. Tenía 22 años en septiembre de 1943. Era delgado, de estatura mediana, con una calma que sus superiores describían como antinatural para su edad. Place había crecido en Kent, Inglaterra. Se unió a la Royal Navy a los 18 años. Rápidamente demostró aptitud para submarinos. Pero los submarinos convencionales eran demasiado grandes, demasiado lentos para lo que la Marina tenía en mente para él, así que lo entrenaron en X-Craft. Los X-Craft eran claustrofóbicos más allá de toda descripción. 4 hombres en un espacio del tamaño de un baño pequeño, sin espacio para estar de pie, apenas espacio para girar. El aire se volvía rancio en horas, la temperatura fluctuaba entre congelante y sofocante, y el ruido, el constante zumbido y crujido del casco bajo presión, nunca cesaba. La tripulación típica de un X-Craft consistía en 4 hombres: el comandante, un primer teniente, un buzo y un ingeniero. Cada uno tenía roles múltiples, cada uno era esencial. Si uno moría o quedaba incapacitado, la misión probablemente fracasaba. Place fue asignado como comandante del X-7. Su primer teniente era Robert Aitken, su buzo, Bill Whittam, su ingeniero, Lomas Whitley. 4 hombres jóvenes, ninguno mayor de 26 años, que entrenarían durante meses para una misión de la que probablemente no regresarían. El plan era audaz hasta la locura. 6 X-Craft serían remolcados por submarinos convencionales a través de más de 1.000 millas de océano hasta la costa noruega. Allí se soltarían y navegarían independientemente hacia el Kafjord. Penetrarían las defensas alemanas, se deslizarían bajo las redes antitorpedo y colocarían cargas explosivas de 2 toneladas de amatol debajo de los acorazados alemanes anclados allí. Las cargas explosivas estaban montadas a los costados del X-Craft. Eran cilindros masivos, cada uno conteniendo 2 toneladas de amatol. Tenían temporizadores que podían configurarse para detonar horas después. La idea era colocar las cargas, activar los temporizadores y escapar antes de la explosión. Simple en teoría, imposible en práctica.
El Kafjord estaba a 50 millas tierra adentro desde el mar abierto. El X-Craft tendría que navegar por canales estrechos, evitar patrullas, atravesar múltiples capas de redes antitorpedo, todo mientras permanecía sumergido la mayor parte del tiempo, operando con instrumentos primitivos, sin comunicación de radio para evitar detección. Y si algo salía mal, no había plan de rescate, no había refuerzos, estaban solos. Place entendía las probabilidades, había escrito cartas a su familia antes de partir, no decían dónde iba o qué haría, solo decían que los amaba y que estaba haciendo algo que importaba. El 11 de septiembre de 1943, el X-7 fue lanzado de su submarino remolcador, a 40 millas de la costa noruega. Place miró su cronómetro. Tenían 60 horas para penetrar todas las defensas alemanas y alcanzar el Tirpitz. La cuenta atrás había comenzado. Son las 18 horas del 11 de septiembre. El X-7 se sumerge a 60 pies y comienza su aproximación a la costa noruega. Place navega por instrumento solamente. Periscopio abajo. Silencio absoluto. El mar está agitado en la superficie, pero a 60 pies, el X-7 se mece suavemente. El motor eléctrico zumba. Los hombres respiran el aire que ya huele viciado. Tienen 3 días de oxígeno, tal vez 4 si conservan energía. A las 3 horas del 12 de septiembre, Place sube a profundidad de periscopio para verificar su posición. Levanta el periscopio. El cristal está empañado por condensación. Lo limpia con la manga. Ve la costa noruega. Montañas oscuras contra un cielo más oscuro. Está exactamente donde debería estar. Baja el periscopio. Continúa. A las 14 horas, alcanzan la entrada del sistema de fiordos. Aquí es donde comienza el verdadero peligro. Los fiordos son estrechos, poco profundos en algunos lugares. Si el X-7 encalla, la misión termina. Si hace demasiado ruido, las patrullas alemanas lo detectarán. Place navega despacio, 2 nudos. Es dolorosamente lento, pero cualquier velocidad mayor arriesga colisión. A las 19 horas, escuchan algo, un zumbido mecánico. Se acerca. Place congela su tripulación con un gesto. Todos dejan de moverse, dejan de respirar. Es un barco patrulla alemán. Pasa directamente sobre ellos a 80 pies arriba. El sonido de su hélice es como un trueno. El X-7 se sacude por su estela, pero no cambia profundidad, no hace ruido. El patrulla pasa, se aleja. La tripulación exhala. El 13 de septiembre a las 1 horas, el periscopio falla. Simplemente se atasca. No sube, no baja. Está bloqueado en posición retraída. Place no puede ver nada. Está navegando ciego. Esto es un desastre. Sin periscopio, sin compás preciso, en un fiordo hostil, a millas de territorio enemigo. Aitken, su primer teniente, le susurra. «Comandante, deberíamos abortar». Place lo mira, piensa durante 10 segundos, luego dice, «Continuamos». A las 10:30, escuchan algo diferente, un sonido profundo, vibraciones en el agua, algo enorme, motores de buque capital. Es el Tirpitz. Place repara el periscopio parcialmente, golpea el mecanismo con una llave inglesa. De repente, sube, se atasca a medio camino, pero sube lo suficiente. Place mira, y ahí está, a 500 yardas, el acorazado más temido de Alemania, 820 pies de largo, 8 cañones de 15 pulgadas, la bestia. Pero entre el X-7 y el Tirpitz hay otra red antitorpedo. Esta es más densa, más profunda, diseñada específicamente para detener torpedos. Place se sumerge a 75 pies, demasiado profundo y golpeará el fondo del fiordo, demasiado superficial y quedará atrapado en la red. Busca la parte inferior de la red con su casco. El X-7 se enreda, la red atrapa la estructura del periscopio, el submarino se sacude, está atrapado. Whitley, el ingeniero, actúa inmediatamente, sopla lastres parcialmente, vacía tanques de compensación. El X-7 se sacude violentamente, la red cruce, y entonces, súbitamente, están libres, han pasado por debajo. Ahora están dentro del perímetro defensivo del Tirpitz. Son las 7:10 del 22 de septiembre. Place sube a profundidad de periscopio, está a 200 yardas del Tirpitz. Puede ver marineros alemanes en deca, algunos están fumando, otros trabajan en tareas rutinarias, no tienen idea de que un submarino enemigo está a 200 yardas. Place se sumerge a 40 pies, navega directamente bajo el casco del Tirpitz. La profundidad aquí es solo de 120 pies. El Tirpitz tiene un calado de 34 pies. Eso deja apenas 86 pies entre el fondo del acorazado y el fondo del fiordo, y el X-7 debe caber en ese espacio. Place navega con precisión milimétrica, demasiado alto, y golpeará el casco del Tirpitz, demasiado bajo, y encallará en el fondo. A las 7:15 está directamente debajo del centro del Tirpitz. Ordena liberar la primera carga explosiva. Whitham activa el mecanismo. La carga se suelta. 2 toneladas de amatol caen al fondo del fiordo directamente debajo del acorazado.
Place configura el temporizador. 1 hora. Navega hacia adelante 150 pies. Libera la segunda carga. Otros 2 toneladas. Configura el temporizador. 1 hora. 4 toneladas de explosivos ahora descansan bajo el Tirpitz. En 60 minutos detonarán. Ahora Place debe escapar, pero hay un problema. Está atrapado dentro de las redes defensivas. La misma red que apenas logró penetrar, ahora está entre él y la libertad. Intenta navegar hacia la apertura que usó para entrar. No puede encontrarla. Sin instrumentos precisos, está adivinando. El X7 golpea la red. Se enreda otra vez. Place retrocede. Intenta otro ángulo. Golpea red. Retrocede. Intenta otro ángulo. Son las 7:30. Quedan 45 minutos. El X7 está atrapado en la red como un pez. Cada movimiento lo enreda más. Place intenta subir. La red lo atrapa. Intenta bajar. Golpea el fondo. Son las 7:45. Quedan 30 minutos. Y entonces, algo peor. Los alemanes los han detectado. Marineros en el Tirpitz ven perturbaciones en el agua. Ven el periscopio del X7 asomando ocasionalmente. Suenan las alarmas. Disparos de rifle, ametralladoras. Las balas perforan el casco del X7. El agua entra a torrentes. El submarino se está hundiendo. Place grita, abandonen el barco. Los 4 hombres salen de la escotilla, saltan al agua helada del fiordo, nadan. Los alemanes dejan de disparar, bajan un bote, capturan a los 4 hombres, los sacan del agua, los suben al Tirpitz. Son prisioneros ahora, están empapados, congelados, derrotados. Los marineros alemanes los miran con curiosidad. ¿Estos son los saboteadores? ¿Estos 4 hombres jóvenes y empapados? Un oficial alemán interroga a Place. ¿Qué estaban haciendo? Place no responde. Mira su reloj. Son las 8:10. Quedan 5 minutos. El oficial alemán continúa preguntando. Place permanece en silencio. Sus ojos miran el reloj. 8:11, 8:12. Y entonces, a las 8:12, el mundo explota. Si encuentras este tipo de coraje olvidado tan fascinante como nosotros, nos honraría que presionaras el botón de suscripción. Creemos que estas historias de valentía extraordinaria merecen ser contadas, y al suscribirte, ayudas a asegurar que no sean olvidadas. La primera carga detona. 2 toneladas de amatol explotan directamente debajo del centro del Tirpitz. La explosión levanta el acorazado entero. 42.000 toneladas se elevan varios pies fuera del agua. Marineros en cubierta son lanzados al aire. Maquinaria se desprende de sus montajes. Place y su tripulación, ahora prisioneros en cubierta, se lanzan al suelo. La cubierta se sacude tan violentamente que es imposible mantenerse de pie. El sonido es ensordecedor. No es solo un ruido, es una presión física que aplasta el pecho. 3 segundos después, la segunda carga detona. Otra explosión masiva, otra ola de shock. El Tirpitz se inclina violentamente a estribor. Agua entra por rupturas en el casco. Sistemas eléctricos fallan. Luces se apagan. El acorazado está en oscuridad completa excepto por la luz del día entrando por las escotillas. Los marineros alemanes entran en pánico. Algunos corren hacia los botes salvavidas. Otros buscan brechas en el casco. Oficiales gritan órdenes contradictorias. Place permanece en cubierta, observando tranquilamente. Ha hecho su trabajo. Las cargas detonaron. El Tirpitz está dañado. Si muere ahora, muere habiendo cumplido su misión. Pero no muere. Los alemanes están demasiado ocupados salvando su propio barco para preocuparse por 4 prisioneros. Place y su tripulación son llevados a una sala de detención improvisada mientras equipos de daños luchan por salvar el acorazado. El Tirpitz no se hunde. Las explosiones ocurrieron bajo el casco, no contra él. La mayor parte de la energía se dispersó hacia abajo y hacia los lados. Pero el daño es catastrófico. Las turbinas principales están destruidas, los ejes de las hélices están doblados. Los compartimentos del motor están inundados. Sistemas eléctricos han fallado en toda la mitad posterior del barco. Las torretas de cañones están trabadas. Los sistemas de dirección no responden. El Tirpitz sigue flotando, pero ya no es un acorazado funcional. Es un casco destrozado. Y Place, el prisionero de guerra de 22 años, sentado en una celda húmeda en algún lugar debajo de la cubierta, ha logrado lo que flotas enteras no pudieron. Ha matado a la bestia. Lo que los alemanes no entendieron inmediatamente era la magnitud completa del desastre. Sí, el Tirpitz estaba dañado, pero los ingenieros alemanes eran brillantes. Podrían repararlo, ¿verdad? Reemplazar las turbinas, enderezar los ejes, bombear el agua. En unos meses, el acorazado estaría operacional otra vez. Pero cuando los buzos inspeccionaron el daño bajo el agua, encontraron algo peor. Las explosiones habían deformado el casco en formas que los planos originales no podían predecir. El acero se había torcido, las juntas se habían debilitado. La integridad estructural de todo el tercio posterior del barco estaba comprometida. Repararlo requeriría dique seco, pero el dique seco más cercano capaz de manejar un buque del tamaño del Tirpitz estaba en Alemania.
y mover el Tirpitz a Alemania a través de aguas controladas por los aliados era suicidio. Así que el Tirpitz se quedó en Noruega. Los ingenieros trabajaron durante 6 meses, reemplazaron lo que podían, parchearon lo que no podían reemplazar. En marzo de 1944 declararon el barco operacional otra vez. Pero era mentira. El Tirpitz nunca volvería a navegar a máxima velocidad, nunca volvería a maniobrar agresivamente. Su radio de operación estaba severamente limitado, sus sistemas de control de fuego estaban degradados. La bestia estaba domada. Y la Royal Navy lo sabía. La inteligencia británica había confirmado el daño a través de reconocimiento aéreo y reportes de resistencia noruega. Churchill recibió el informe en octubre de 1943. Leyó los detalles, leyó sobre 4 hombres en un submarino del tamaño de un autobús, leyó sobre cargas explosivas colocadas manualmente bajo el acorazado más poderoso de Alemania. Se dice que se rió. Una risa profunda y genuina. Luego dijo, envíenme los nombres. Quiero conocer a estos hombres. El impacto estratégico fue inmediato. La Royal Navy ya no necesitaba mantener flotas enteras en reserva para contrarrestar al Tirpitz. Esas flotas fueron liberadas para otras operaciones. Convoyes del Atlántico navegaron con menos miedo. Recursos que habían estado atados en defensa ahora podían desplegarse en ofensiva. Las matemáticas eran simples. El ataque del X-7 había costado un submarino pequeño y 4 prisioneros. Había liberado recursos equivalentes a docenas de buques de guerra y miles de marineros. Era quizás el intercambio táctico más favorable de toda la guerra naval. Pero había otra consecuencia, más profunda. El ataque de los X-Craft demostró que tamaño no era destino, que una arma pequeña, ingeniosa, operada por hombres valientes, podía lograr lo que fuerzas masivas no podían. Estableció principios que dominarían la guerra naval moderna: submarinos miniatura, buzos de combate, equipos de operaciones especiales. Todos tienen raíces en lo que los X-Craft probaron en el Kaford. Los alemanes, por su parte, quedaron traumatizados. Si 4 hombres en un submarino ridículo podían penetrar sus mejores defensas y paralizar su buque capital, ¿qué más podían hacer los aliados? La paranoia se infiltró. Cada sombra en el agua era potencialmente otro ataque. Cada sonido inexplicable podría ser saboteadores. Reforzaron las defensas, añadieron más redes, más patrullas, más sensores. Pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho, no solo al Tirpitz, sino a la confianza alemana en que sus fortalezas eran inexpugnables. En noviembre de 1944, bombarderos Lancaster finalmente hundieron al Tirpitz con bombas Tallboy. El barco estaba tan dañado por el ataque del X-Craft que no podía maniobrar efectivamente para evitar el bombardeo. Se volcó y se hundió. 1.204 marineros alemanes murieron. Pero la verdad es que el Tirpitz había muerto en septiembre de 1943. Lo que se hundió en noviembre de 1944 era solo un cadáver. Basil Charles Godfrey Place tenía 22 años cuando fue capturado en el Tirpitz. Pasó el resto de la guerra como prisionero en un campo alemán. Las condiciones eran duras, la comida escasa, el frío brutal. Pero sobrevivió. Cuando la guerra terminó en mayo de 1945, fue liberado. Pesaba 40 libras menos que cuando fue capturado, pero estaba vivo. Regresó a Inglaterra en junio de 1945. Le esperaba una sorpresa. El rey Jorge VI le otorgó la Victoria Cross, la condecoración militar más alta de Gran Bretaña. La citación decía simplemente, por valentía y determinación extraordinarias en el ataque al Tirpitz. Place aceptó la medalla con la misma calma que había mostrado bajo el casco del acorazado. No dio discursos dramáticos, no buscó atención. Simplemente dijo, estaba haciendo mi trabajo, como todos los demás. Pero su tripulación sabía la verdad. Aitken, Whitham y Whitley sobrevivieron también la cautividad. En entrevistas de posguerra, todos dijeron lo mismo. Place nunca había considerado abortar, incluso cuando el periscopio falló, incluso cuando el compás falló, incluso cuando quedaron atrapados en las redes. Continuó porque la misión importaba más que su supervivencia. De los 6 X-Craft que intentaron atacar objetivos en Noruega esa semana de septiembre de 1943, solo 2, el X-7 de Place y el X-6, comandado por el teniente Donald Cameron, alcanzaron sus objetivos. Cameron también colocó cargas bajo el Tirpitz, también fue capturado, también recibió la Victoria Cross. Los otros 4 X-Craft se perdieron, algunos por fallas mecánicas, otros por accidentes de navegación. Uno, el X-9, simplemente desapareció durante el remolque a través del Mar Norte. Nunca se encontró su tripulación. En total, 18 hombres participaron en los ataques. 6 murieron,
8 fueron capturados. Solo 4 regresaron a Gran Bretaña sin ser capturados. Robert Aitken, el primer teniente de Place, se convirtió en ingeniero naval después de la guerra. Trabajó en el diseño de submarinos nucleares para la Royal Navy. Murió en 1998, a los 77 años. Bill Whitham, el buzo, regresó a su pueblo natal en Yorkshire. Trabajó como mecánico. Rara vez hablaba de la guerra. Murió en 2003, a los 83 años. Lomas Whitley, el ingeniero, se convirtió en profesor de matemáticas. Enseñó durante 35 años. Sus estudiantes nunca supieron que había navegado un submarino suicida bajo el acorazado más temido de Alemania. Murió en 1989, a los 71 años. Y Basil Place continuó en la Royal Navy. Sirvió durante 25 años más. Se retiró como contraalmirante en 1970. Vivió tranquilamente en Devon. Pescaba, navegaba, disfrutaba de su jardín. Murió en 1994, a los 73 años. Su obituario en The Times ocupó media página. Describía el ataque al Tirpitz en detalle. Citaba a oficiales navales llamándolo uno de los actos más valientes en la historia naval británica. Pero el párrafo final del obituario citaba al propio Place de una entrevista que había dado en 1985. Le preguntaron qué sintió cuando las cargas explotaron mientras estaba en cubierta del Tirpitz como prisionero. Su respuesta fue típica de su carácter. Alivio. Pensé que tal vez no habíamos fallado después de todo, y luego pensé que sería bueno tomar una taza de té. Estaba bastante frío. Hoy, cuando visitas el Royal Navy Submarine Museum en Gosport, Inglaterra, puedes ver un X-Craft real. No es el X-7 que se hundió en el Caffjord, es el X-24 que sobrevivió la guerra, pero es idéntico. Puedes entrar, puedes ver cuán pequeño es, cuán claustrofóbico, cuán imposiblemente estrecho, y puedes intentar imaginar navegar eso durante días a través de aguas enemigas, intentar imaginar la calma necesaria para colocar explosivos bajo un acorazado enemigo mientras sabes que probablemente no escaparás. Es difícil de imaginar, porque requiere un tipo de coraje que está más allá de la experiencia normal. No el coraje del momento, sino el coraje sostenido durante días, la voluntad de continuar cuando todo falla, la determinación de completar la misión sin importar el costo personal. Eso es lo que Basil Place y su tripulación tenían, y eso es lo que cambió la guerra. Si esta historia te conmovió, por favor presiona el botón de me gusta. Cada clic le dice al algoritmo que este fragmento de historia vale la pena recordar. Estamos dedicados a rescatar estas historias olvidadas de los archivos. Si quieres unirte a nosotros en esta misión, por favor suscríbete y activa las notificaciones. ¿Desde dónde nos estás viendo? Deja un comentario con tu ciudad o estado y cuéntanos si alguien en tu familia sirvió durante la guerra. Gracias por asegurar que el teniente Basil Place y los 18 hombres de los X-Craft no desaparezcan en el silencio. Merecen ser recordados.